Bueno, pues seguimos. Terminen, por favor, o terminad de tomar asiento. Qué gusto este ratito, ¿verdad?, que hemos tenido de encuentro alrededor de la mesa, como decíamos ayer, con un cafetito bien rico, con unos bollos, con buena compañía. Hemos tenido ocasión de visitar los stands. Sabéis, os lo decía antes, pero lo recuerdo, que a través de la aplicación también podemos estar en contacto con los distintos expositores, pedir más información y todo lo que sea necesario. Pues vamos a comenzar la siguiente ponencia o el siguiente encuentro, porque lo comentábamos antes, como veis, estos no son ponencias al uso, ¿verdad? Vamos a continuar con el siguiente encuentro, que lleva como título, y este es el hashtag que también queremos que utilicéis o que utilicemos todos en las redes sociales, Encuentro que transforma. Vamos a hablar de ese encuentro. Yo creo que todos los encuentros, lo decíamos ayer al comienzo, nos tocan, pero es que hay algunos que no solamente nos tocan, sino que nos pellizcan de verdad y ojalá nos hagan reaccionar. Pues un poquito de esto y de muchas cosas más vamos a hablar, enfocado principalmente al tema del cuidado. Va a estar con nosotros tres ponentes, tres personas magníficas. A los tres, lo comentábamos, ¿dónde estáis? Ahí. He tenido la enorme suerte de entrevistarles en la radio y en la televisión y de verdad es un gozo que hoy, además, vaya a poder compartir este rato con los tres a la vez. Tres personas con las que además podríamos hablar de muchísimas cosas, pero vamos a ver si somos capaces de concretar un poquito. Vosotros nos vais a ayudar también porque, como estamos diciendo todo el tiempo y además estáis participando, qué bien, nos podéis mandar las preguntas que yo luego trasladaré a los ponentes a través de la aplicación en el apartado de preguntas. Bien, pues este encuentro también va a ser inspirado por alguien que enseguida vamos a conocer. Pero vamos a conocer a las tres personas que van a estar con nosotros. Recibimos en primer lugar a nuestra inspiradora, Ana Berastegui. Bienvenida. Qué gusto, Ana. Bienvenida. Muchas gracias. Cuidado con este escaloncito, ¿Sí? de estos que decimos traicioneros, que no se ven. Ando ya pero... además con el menisco medio así, o sea que no, sí, pues no entonces me debería... Más cuidado todavía. Hablando de cuidado. Hablando de cuidado. Hablando de cuidar, ¿verdad? Veíamos en esta presentación, Ana, que si un niño no es cuidado,
es incapaz de aprender. Esto nos daría para una charla entera. Totalmente, totalmente. La verdad es que yo empecé mi carrera investigadora investigando el derecho del niño a vivir en familia y cómo era la experiencia vital de los niños que crecían fuera del cuidado de los vínculos, del cuidado personal, fuera de una familia. Y es verdad que si miramos a la familia desde familias típicas, uno puede ponerse a criticar, a decir que si hacen, que si no hacen, que si lo hacen bien o si lo hacen mal. Pero cuando uno mira desde los ojos de los niños que no tienen familia o que no tienen cuidado, se da cuenta de la urgencia vital de la protección y de que el hecho de ser cuidado es una necesidad básica, como comer, como beber, como mantenerse a una temperatura estable y, por lo tanto, que cuidar es algo que debemos asegurar para todos los niños. Y además es que el niño que no come, que no bebe, que no duerme, no aprende. El niño que no está bien cuidado también dedica toda su energía a recuperar lo más importante para él, que es la conexión con alguien que lo cuide. Claro. La conexión con alguien que lo cuide. Ahí estamos hablando de apego. Ahí estamos hablando de apego, sí, señor. Bueno. ¿Qué es el apego? ¿Qué es el apego? Bueno, luego te hago otra pregunta relacionada. Vamos primero, ¿qué es el apego? ¿Qué es el apego? El apego es un vínculo. Es un tipo de relación muy particular que se establece entre las personas y otras personas que los cuidan o que los perciben como más fuertes que ellos y sirve sobre todo para recuperar la seguridad. Digamos que esta sensación, la necesidad de sentirse seguro, que es como una sed que tenemos y una necesidad básica que tenemos, solo se cubre a través de la conexión con otro, que me cuida. Entonces, el vínculo es lo que me permite mantenerme en conexión con ese otro que me cuida. Cuando somos bebés, esa conexión es el tacto. Y ayer estábamos hablando de un congreso del método canguro, ¿no? De cómo para los bebés prematuros ponerse en contacto es lo que les permite como reactivar los sistemas, activar el sistema inmunológico, bueno, cosas muy importantes para sobrevivir. Pero cuando nos vamos haciendo más mayores, ese contacto es la cercanía, ese contacto es la comunicación. Ese contacto incluso puede ser la comunión con incluso las personas a las que no podemos ver, pero como decía el Papa Francisco en tiempos de pandemia, nadie se salva solo y esa es una realidad antropológica que nos acompaña de la cuna a la tumba, pero que es especialmente importante para los niños, que es que los niños necesitan estar en conexión con alguien que los cuida para poder crecer, vivir, estar a gusto, sentirse bien, alimentarse, bueno, para todo lo demás también. Se habla mucho, este tema también nos daría para muchísima conversación. Últimamente se habla mucho de la hiperprotección. Por parte de los padres, aquí podíamos unirnos padres, profes, expertos, y tendríamos visiones, no sé si distintas, pero sí que podríamos llegar a un encuentro que es de lo que se trata. Se habla de la hiperprotección, incluso se nos ha puesto un título papás helicóptero, ¿no? Y llegamos ahí a aterrizar para salvar lo antes posible. ¿Dónde está la, no sé si delgada o ancha, línea que separa el cuidado, el apego sano, el apego seguro de la hiperprotección? Esto es una cosa que es normal que nos pase a los padres porque uno de los trabajos de los adultos es cuidar de los niños y, por lo tanto, tenerlos protegidos. Pero lo que deberíamos ir aprendiendo es que para que se sientan seguros tienen que poder hacer dos cosas. Una, seguros frente a los peligros potenciales y, por lo tanto, seguros en el caso de irse, de explorar, de salir, de hacer cosas nuevas, tal, pero también seguros cuando se sienten mal, cuando se sienten desregulados, cuando se sienten tristes y, por lo tanto, digamos que tendríamos que aprender a combinar la mano de dar el empujoncito de atrévete porque vas a estar seguro y la mano de acoger, de ven aquí si ya no puedes tú solo, ¿no? Básicamente, no sobreproteger y no desproteger tiene que ver con manejar bien este juego y no sacar la mano de no vengas cuando me necesitas con mimo y no sacar la mano de ven para acá cuando lo que necesitas es salir hacia afuera. Entonces, ¿cuál es digamos, la fórmula mágica entre la sobreprotección y la desprotección, que serían como los dos peligros? La escucha. Y por eso la escucha y el cuidado tienen tanto que ver. Porque no hay que sacar una mano en un momento dado, sino que hay que sacar la mano que el niño necesita en este momento. Y para escuchar hace falta tiempo, hace falta como cabeza, no solo tiempo, sino disponibilidad también emocional, hace falta ponerse en los zapatos del otro.
pero digamos que no hay manera de hacerlo bien. Solo hace falta, o sea, la cosa es entonarse con lo que el otro necesita, ¿no? ¿Y cómo es esa...? Porque estamos hablando de encuentro que transforma. A veces al hablar de cuidado parece que siempre es, ayer se hablaba un poco también de esto, de una parte, y eso es un error, de una parte hacia otra, pero es que estamos hablando de encuentro, estamos hablando de algo recíproco, estamos hablando de algo que nos tiene que invitar a crecer. Entonces, ¿cuál sería un poquito la línea? En realidad, el cuidado parte de la vulnerabilidad y, por lo tanto, cuando uno necesita ser cuidado, necesita de alguien que lo cuide y, por lo tanto, de alguien que esté más fuerte o más sabio, sepa mejor lo que está pasando, incluso sea más amable, sea más capaz de recoger emocionalmente la situación. Así que el cuidado siempre es vertical, en el sentido de que siempre hay uno que lo necesita y otro que lo provee. El caso es que se puede ir cambiando. Yo te cuido ahora, tú me cuidas mañana, yo te cuido pasado, tú me cuidas al otro. Cuando hablamos de los niños, lo suyo es que los adultos cuidemos de los niños y no que los niños cuiden de los adultos. Y hay veces que hay niños que sufren mucho emocionalmente porque se tienen que hacer cargo de sus papás y eso les hace sentir muy inseguros. O de sus maestros que no se hacen con la clase o de los mayores en general, ¿no? Pero es verdad que a medida que nos vamos haciendo mayores, a medida que llegamos a la adolescencia, vamos haciendo cuidados recíprocos, unos nos cuidamos a otros. Y también lo que decía Tiscar antes, nadie es tan vulnerable para no poder cuidar. Entonces, siempre tienes a alguien a quien puedes cuidar en un momento dado, incluso cuando eres el supuestamente pequeño, porque hay algo que tú tienes que le puedes dar al otro, ¿no? Y ese encuentro transforma a los dos, al cuidador y al que es cuidado. Totalmente, totalmente. Los vínculos nos unen a ambos, igual que, digamos, no solo nos unen, sino que nos dan una identidad, nos convierten en alguien. Entonces, tan importante es poder confiar en alguien como sentir que alguien confía en ti. Y digamos que te construye humanamente, te da una perspectiva de futuro, le da sentido a tu vida. El convertirnos en cuidadores puede ser el eje vertebrador de una vida, de una vocación. Está un poco denostado, ¿no?, las tareas del cuidado y, sin embargo, son tareas preciosas y enormemente valiosas para la construcción de las personas. Este apego del que hablamos y que casi siempre relacionamos, sobre todo con el ámbito familiar, ¿se puede trasladar al ámbito escolar? Totalmente. Bueno, la idea es que es verdad que los niños vienen como con una especie de patrones de seguridad básicos que han generado en sus primeras relaciones, pero necesitan sentirse seguros en todos los contextos y, por lo tanto, esa necesidad de seguridad se traslada a la escuela, al aula, al patio, al comedor y van a buscar otras figuras de referencia en las que sentir esa seguridad. Así que esta doble mano de impulsar, que es lo que mejor hacemos en la escuela, ¿no?, impulsar al aprendizaje, impulsar a lo nuevo, pero también de detectar cuando el niño no está regulado, acogerle, regularle cuando está enfadado, triste, ¿no?, detectar cuando no puede explorar porque se siente mal, es imprescindible. Esto lo saben muy bien los profesores de educación infantil, claro, y se nos va olvidando a medida que vamos avanzando en las etapas educativas, pero es imprescindible porque los niños no pueden explorar si no se sienten suficientemente seguros y, por lo tanto, este manejo del impulso y la acogida tiene que estar presente también en la formación profesional, también con el bachillerato, también en la educación secundaria. También los adolescentes necesitan sentirse seguros para aprender, para relacionarse entre ellos, para acercarse a los diferentes, para no volverse rígidos, para no sentirse amenazados, ¿no?, vinculando un poco con la sesión anterior, ¿no? También para explorar la diferencia hace falta que uno se sienta razonablemente seguro. Y para eso están los profes y otros educadores, los profes, los pastoralistas, la persona de la puerta, el que está en el patio, el que se encarga del comedor, que van ofreciendo esos espacios de seguridad también. Nos quedan 28 segundos. No sé si hacerte esta pregunta porque también va a dar para mucho. Eres especialista y maestra en el tema en muchos temas, pero ahora me refiero al de la mediación familiar. ¿Cuántas veces, y creo que no estoy descubriendo en absoluto nada nuevo, al contrario, yo lo he descubierto por mi relación con tantos profesores, tantos directores, la escuela tiene que actuar de mediadora en la familia? Son familias que se han roto de una manera complicada, mil casos, ¿no? No me quiero yo enrollar. ¿Qué papel? Bueno, es un poco difícil porque digamos que necesitamos acompañar, acoger y fortalecer una familia, pero
ese ni es ni nuestro campo de experiencia, ni tampoco para lo que estamos en principio ahí. Pero si no lo hacemos, no funciona nada más. Con lo cual, yo pienso que tenemos que reconocer el impacto que tiene el conflicto familiar en la vida de los niños, ponernos al servicio de sus familias, pero también contar con lo que hay fuera de la escuela, ¿no? Con los servicios sociales, con los barrios, con otras entidades que puedan ayudarnos a mediar, ¿no? Yo venía de un cole que teníamos un centro de mediación y orientación familiar en las escuelas profesionales Padre Piquer. Bueno, pues eso es un lujo que ojalá pudiéramos tener en todas las escuelas, ¿no? Bueno, esto da para mucho más, así que yo os dejo ahora que seáis vosotros ahora como inspiradora Muchísimas de gracias. Este encuentro, Ana Verástegui. Y seguimos Muchísimas luego gracias. la Eso conversación. Es. Luego seguimos un ratito más, que siempre es un gusto. Recibimos ahora a Paco Arango y a Arturo Cabana. Bienvenidos. Que seguro tienen muchísimas cosas que contarnos y muchas experiencias que trasladarnos. Aprovechad para hacerles todas las preguntas que queráis, que luego en el tiempo que tengamos yo con mucho gusto se las traslado. Bienvenidos. Adelante. Adelante. Paco, siéntate aquí. Poneros cómodos, que tenemos una horita. Contaba antes que si es importante para desarrollarse, sentirse seguro, quizá intentar tener una conversación íntima, agradable y productiva, siendo mirados por casi 2.000 personas, no es el escenario más seguro, pero bueno, estamos juntos. Os comentaba también antes de empezar que habíamos empezado la mañana abrazándonos y entrando en contacto, conectando unos con otros, así que es un escenario más amable de lo que podría parecer al principio. Bueno, es un privilegio poder estar precisamente con vosotros y tener la oportunidad de charlar un rato sobre algo tan importante en mi carrera, pero yo creo que tan importante para la escuela, tan importante yo creo que para nuestra sociedad, como el cuidado y la necesidad de escucharnos unos a otros, ¿no? Creo que además, especialmente en el momento actual, hemos despertado lo importante que es cuidarnos y ahora lo que pasa es que no sabemos cómo ni cuándo, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer un poco de luz o intentar ordenar lo que pensamos sobre esto. Bueno, Arturo, en tu presentación formal nos han dicho que eres el creador del proyecto No te calles, cuéntalo, que has sido profesor en la universidad, una larga trayectoria en la educación, formando profesores, siendo PT, con alumnos también. Has dirigido la Fundación ANAR, has desarrollado proyectos de desarrollo tecnológico, muchos en relación con el bienestar y la protección infantil. Este es el currículum, más o menos cualquiera que googlee lo puede encontrar. Pero ¿tú cómo te presentarías? ¿Quién es Arturo Cabana? Bueno, pues buenos días. La verdad es que es un placer estar aquí, sobre todo con todos vosotros. ¿Y cómo me definiría o cómo me presentaría? Pues mira, directamente como un niño un poco grande ya, que no para de soñar. O sea, que no para de soñar y además que cree que la defensa de la infancia es algo muy importante porque al final es nuestro futuro. O sea, nuestros niños son nuestro futuro y si no les defendemos a ellos, pues algo no está funcionando bien. Un niño con barba. ¿De qué niños cuidas tú en tu trabajo cotidiano, en tu vida, en tu vocación? Pues intento cuidar de todos aquellos niños que no sean felices. O sea, sí que creo que todos los niños tienen que ir asociados a la felicidad y que aquel niño que por lo que sea pues no tiene en su cara una sonrisa o lo está pasando mal, pues creo que necesita de ese apoyo y esa ayuda que comentabas antes. Pues es un poco de lo que va también esta mesa, ¿no? Acercarnos a los niños que viven en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, antes de seguir con Paco, cuéntanos un poco qué es eso de No te calles, cuéntalo. Tenemos aquí el libro justo encima de la cabeza de Paco, así que saldrá en pantalla para que lo podáis ver de cerca. ¿Qué es No te calles, cuéntalo? Así sin enrollarme demasiado. No te calles es un proyecto que nació de una pesadilla. Fíjate que a veces hay momentos en los que pisas hondo y caes en lo más profundo. Y este proyecto fue esa cuerdita cuando estás tumbado en el pozo más hondo y necesitas agarrarte a algún hilo. A mí me sirvió para poder agarrarme. Es una historia, un cuento. Además, hoy
pensando un poco que iba a contar sobre esto, le daba muchas vueltas y me rememoraba ese momento, ¿no? Es decir, yo recuerdo todo esto más o menos sucedió en una noche, ¿no? Una noche donde al día siguiente yo tenía que hablarles a mis hijos de qué eran los abusos sexuales en la infancia por un caso muy cercano que teníamos a nivel familiar y la verdad es que no tuve otra idea que crear ese cuento, porque era la única manera de poder hacérselo a ellos fácil y poder contarles esa historia. Y después, pues gracias a la Fundación Edelvives, gracias a distintos amigos, pues se pudo lanzar ese cuento, se pudo promover y luego pues todo lo que ha conllevado. O sea, es verdad que es un cuento que iremos viendo, pero que ha ayudado a muchos niños. Muy, muy interesante ofrecer como una especie de mano para poder explicar lo inexplicable, ¿no? Lo que tan difícil es explicar. Bueno, Paco, y tú eres una persona muy conocida en España, así que me da un poco de vergüenza presentarte. Cualquiera también puede mirar en Google y salen que eres cantante, guionista, director de cine, filántropo, como muchos roles, ¿no? Pero ¿quién dirías tú que es Paco Arango? ¿Cómo te presentarías tú o con qué te identificas más de todas esas historias? Hola a todos. Yo creo que lo que me define es el haberme topado con el cáncer infantil. Alguien escogió por mí, un cura escogió por mí, yo ni escogí, pero quería mancharme las manos, quería devolver mi suerte. Y al toparme con el cáncer infantil, me vi capacitado para ser un guerrero efectivo en esa lucha. Y ha sido una lucha tremenda, que ocurre todos los días, pero que, aparte de ver el espectáculo de amor más increíble, porque yo siempre digo que tenemos una butaca cuando vamos al hospital de cosas extraordinarias. Pues mi fe, que gracias a Dios ya la tenía, en vez de tambalearse, se ha visto muy fortalecido. Y entonces intento transmitir eso, ¿no? Intento luchar contra el cáncer infantil y intento transmitir que Dios, el míster como le llamo yo, no quiere eso, no quiere eso. Y eso es un poco quien me define. Un transmisor de esperanza, entonces. Pues sí, porque pues soy cineasta, que es una forma muy importante de comunicar, y entonces mis películas, pues aparte de ser benéficas, lo que hacen es hablar bien de Dios, pero muy camuflado, muy desde las trincheras, porque lamentablemente la gente joven tiene muy pocas ventanas, y lo último que quiero es asustar, porque las películas suelen ser muy amenas y muy divertidas, pero se las cuelo. Ese Dios que aletea por las aguas, ¿no? Y por las profundidades. Sí. Bueno, me gusta mucho esto que dices de yo empecé en esto como respuesta a una llamada, porque en realidad el cuidado bueno siempre es respuesta a una llamada, ¿no? Alguien que necesita, porque dar cuidado al que no lo necesita o no lo pide no es cuidar, ¿no? Entonces me gusta mucho esta idea del cuidado como respuesta, ¿no? Bueno, igual que ha hecho Arturo y le he preguntado qué es No te calles, cuéntalo, a mí me gustaría que nos contaras brevemente qué es la Fundación Aladina, que lleva ya más de 15 años trabajando en el tema del cáncer infantil. Cuéntanos qué hacéis, Estamos en todos los ámbitos del cáncer infantil, que lamentablemente es como una bomba atómica que está por todos lados. Entonces cuidamos psicológicamente, estamos ya en 20 hospitales públicos haciendo hospitales mejores, atendemos a pie de cama a los niños, trabajamos mucho con paliativos y me podría alargar, pero nos tiene mucho respeto el cáncer infantil. Éramos unos paletos y ya nos tiene mucho miedo. Bueno, invito a todos a entrar en la página web de Aladina porque verdaderamente merece la pena y se entera uno de la cantidad de cosas que hacen, ¿no? Bueno, pues os decía que nuestro trabajo de esta mañana, para lo que nos han traído aquí, es para abrir un rato de conversación sobre la escucha y el cuidado de los niños, dos palabras que tienen mucho calado, mucha profundidad, distintos significados, ¿no? Arturo, nos contabas del proyecto No te calles, cuéntalo. También has estado al frente de la Fundación ANAR. Los dos pretenden ser como espacios o crear espacios seguros para escuchar a los niños, quizá en momentos difíciles también. En tu opinión, ¿de qué necesitan hablar los niños y los adolescentes ahora? ¿De qué tipo de cosas necesitarían hablar o necesitan encontrar espacios más seguros que los que encuentran habitualmente para hablar? Mira, los niños y los adolescentes, o sea, necesitan ser escuchados. Es decir, lo decías tú muy bien antes al principio, o sea, necesitan hablar de todo aquello que les preocupa.
Y además lo piden y ellos intentan hablar de ello e intentan mostrarlo. He tenido la suerte de, como decías, de poder estar al frente de la Fundación ANAR, donde la labor que se lleva a cabo es eso, ¿no? Una conexión a través de chat, a través de teléfono, donde se conectan miles de niños diariamente españoles que transmiten pues, temas muy serios, desde maltrato, abuso, ideación suicida, autolesiones, o sea, todo aquello que en sus entornos no se les escucha o no se sienten escuchados y realmente necesitan mucha ayuda para poder, en muchos casos, salir incluso a flote. Vidas difíciles, ¿no? Aunque sean infantiles, a veces pensamos que la vida de los niños es una vida fácil y en realidad es una vida real a la que le pasan cosas igual que a los mayores, ¿no? Pero que no encuentran dónde hablar. Me preguntaría, ¿qué crees que necesitamos los adultos para poder escuchar? Porque dices, oye, que tengas que llamar a un teléfono, encontrarte con un desconocido para poder decirle algo, ¿por qué alrededor no te han escuchado, ¿no? ¿Qué crees que nos falta a los mayores para poder escuchar? Es complicado. O sea, muchas veces quizás sean los tiempos, quizás sea la confianza en el ámbito intra y extrafamiliar. Pero fíjate que es curioso, o sea, por ejemplo, a raíz de la pandemia sí que ha habido muchos niños y muchos jóvenes que ellos, o sea, lo que se denomina un poco la soledad acompañada, ¿no? Parece que están cerca de adultos, parece que el adulto está al lado, pero quien está al lado es un teléfono móvil, o es una red social, o es ellos solos en su habitación dándole vueltas a cosas que muchas veces no entienden. Entonces, pues por trabajo, por ocio, por desconexión, por decir, no, es que está en la edad del pavo y no me voy a meter en sus historias. Entonces, al final es verdad que son niños que se encuentran muy solos y eso sí que se transmite mucho. Además, hay un punto ahí muy importante que es que al final solo vemos muchas veces la puntita del iceberg. O sea, sabéis que ahora, bueno, igual lo vemos luego en detalle, pero el índice de suicidio es impresionante. Y el suicidio no es porque sí. O sea, cuando se rasca, pues el suicidio ha partido pues, de un maltrato en un momento dado, de un abuso sexual, de otros factores, un bullying en la escuela, que nada tenían que ver con esto, pero al final se ha hecho tal bola de nieve que esa persona, al no recibir ninguna ayuda, pues solo piensa en eso. Me conecta mucho esta idea de la persona que tiene ideación suicida muchas veces se siente sola, ¿no? Y hablamos de la soledad no deseada de los mayores, de la soledad no deseada de las personas con discapacidad, pero también hay soledad no deseada en la infancia y en la adolescencia especialmente, ¿no? Y muchísimo más de lo que nos pensamos. Fíjate que el año pasado, o sea, se atendieron más de 7.500 por parte de las líneas de ayuda de Fundación ANAR, 7.500 intentos de suicidio de niños españoles. Es que esas cifras hay que tenerlas muy en cuenta. Entonces, y eso es derivado por muchísimos factores. Creo que fueron 256.000 peticiones de ayuda globales, donde pues, el gran fuerte fue la ideación suicida y el maltrato físico y psicológico. Que eso tampoco lo olvidemos, que es una cifra que siempre dábamos y que es muy potente, el tema de que en plena pandemia el top de nuestros niños fue el maltrato físico y en la pandemia estaban en sus casas, estaban con sus padres, con sus protectores y aún así fue el top de estas causas. Y el maltrato físico y el abandono emocional, ¿no? Digamos que sean como las dos grandes cosas que hacen sufrir a los niños. Querríamos ser adultos que escucharan a los niños en las escuelas, querríamos en las familias, pero si eso no es, tenemos al teléfono del menor. Vamos a poner un pequeño vídeo para que todos tengáis ese recurso en mente a la hora de impulsar o de dar una mano amiga a los niños que se sienten solos o descuidados. Por favor, producción, ponemos el vídeo. Falta el audio. ¿Y el audio? Mientras lo ponen, este simplemente es un ejemplo de cada uno de los días.
quién es? ¿Sí? Oye, perdona, que es que tengo un poquito de prisa. Diga. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿quién es? Por favor, ayúdame. Claro, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿Has perdido el móvil? No, todo me sale mal y no sé qué hacer. No, hombre, no digas eso. ¿Dónde estás? Seguro que eres un niño estupendo y todo el mundo te quiere. Me quiero morir. Estoy harto de ser un niño. Prefiero ser un monstruo. Así no se atreverá a pegarme nunca más. Vale, está bien, hijo. Tranquilízate. A ver, ¿quién te ha pegado? Papá se ha comprado un cinturón que hace más daño todavía. Me pega tan fuerte que no paro de temblar y me da mucho miedo. Y la última vez me llevó al hospital, pero dijo que me había caído. ¿Se lo has dicho a alguien? Oh, ¿y tu madre? Pues mi mamá también tiene mucho miedo. Ayúdame, por favor. Dime cómo puedo ayudarte. ¿Sabes mandar por WhatsApp la ubicación? Ya me va a pegar tan fuerte que me va a matar. ¿Dónde estás? ¿Pero cuántos años tienes? ¿Con quién estás? ¿Y tu madre? ¿Dónde está tu madre? ¿Has llamado a la policía? Dime, ¿qué hago? No quiero que le pase nada a mi mamá. Sería mejor si viviéramos sin papá. Ayúdame, por favor. Es duro escucharlo, pero es más duro aún no saber cómo ayudarle. Cada día cientos de niños y niñas como él llaman a la Fundación ANAR. Colabora. Bueno, pues es difícil escuchar el dolor de los niños y el dolor de la infancia, pero para poder cuidar hay que ser más fuertes, lo decíamos, y por lo tanto hay que estar dispuestos a escuchar el dolor. Y en eso, bueno, pues Paco es maestro en esto, ¿no? La Fundación Aladina hace muchas cosas, pero una de sus misiones centrales es el cuidado, y en la página web pone: cuidamos el cuidado de los niños con cáncer. Dice: cuidamos de ellos con todo nuestro cariño y los acompañamos todos los días para que sepan que no están solos y sientan nuestro apoyo incondicional. Pues, ¿qué tipo de cuidado necesita un niño que tiene cáncer? ¿Y se parece al del resto de los niños o son cuidados especiales los que hacen falta? Pues lo extraordinario cuando una familia se topa con un cáncer en su familia es que nos preocupa mucho más la familia que los niños. Y es así, es decir, el niño obviamente es el que sufre, pero el niño se convierte un poco como la luz, ¿no? Y eso que decías antes, que los padres tienen que cuidar de los niños, muchas veces en el hospital ocurre lo contrario, ¿no? Y parte de la lección para el niño es: no, tú sigues siendo un niño y tienes tus derechos, ¿no? El niño se vuelve extraordinariamente inteligente, se sabe los nombres de los medicamentos. Hay un caso muy especial de un niño que se llama Carlos, que era una especie de genio superdotado, tocaba el piano, sabía las medicinas, y cuando se curó me topé con él 2 años más tarde y pensé que se había vuelto tonto. Es que se había vuelto un niño, ¿no? Sí. Entonces, hay un cambio muy especial en los hospitales y lo que hay que intentar es reconducir para que el niño siga siendo un niño. Y esa es parte del cuidado. Que se le habían activado como todas las alarmas y estaba ahí dándolo todo. Y en tu experiencia como voluntario al lado de los niños y las niñas, ¿qué crees que tenemos que hacer los mayores? ¿Qué actitudes, qué tipo de relación necesitan para sentirse cuidados? ¿Qué podemos hacer por ellos? Repito, son casos extraordinarios, ¿no? Te aíslan un poco de la sociedad. Lo importante es quitarle, en mi caso es el cáncer, pero quitarle esa circunstancia la fuerza que tiene. Intentar que no te robe tu sonrisa psicológica, ¿no? Mantener la cordialidad. En los colegios yo diría que lo que hace falta es que los niños lo vean con normalidad y que formen parte del equipo de la lucha, ¿no? Si fuese fútbol, que formen parte del 11. Porque lamentablemente muchos niños ven que sus amigos se alejan, pero no se alejan porque no los quieren, se alejan porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que parte de la labor que podemos hacer para ayudar es amenizar, robarle al cáncer la importancia que tiene, intentar tratarlo con la máxima normalidad y cariño posible. O sea, permanecer cerca de alguna manera y aguantar el tipo, ¿no? Exacto. Bueno, Exacto. Bueno, pues congresos como este, tanta gente aquí junta, nos hace pensar que quizá estamos volviendo, sí, ya al fin a la normalidad, después de tantas vueltas a la normalidad que nunca era normal, ¿no? Y si no es la normalidad, por lo menos a reencontrarnos, que nos estaba haciendo falta, ¿no? Yo la primera vez que me vi en un teatro con más gente dije: ¡ay!
no me había dado cuenta de la falta que me hacía, ¿no? Bueno, la incidencia de los problemas de salud mental nos hace pensar que han sido años especialmente duros para los niños y para los adolescentes, ¿no? Que la pandemia ha sido especialmente dura para ellos, para unos más que para otros. Yo creo que en algunas casas, pero también en algunas edades, ha sido especialmente duro. Arturo, ¿tú crees que hemos sabido responder a las necesidades de los niños durante estos años? No, no hemos podido. Fíjate, decías ahora el tema de la pandemia y decías, hay factores muy importantes que no se han tenido en cuenta y que son curiosos, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en todos estos casos que os comentábamos antes, más del 80% había problemas también psicológicos en la familia. O sea, ya no solamente eran los niños, y ha habido procesos, y tampoco quiero entretenerme mucho en el tema de la pandemia porque al final pues hay que ser positivos, ¿no? Y salir de todo eso, o por lo menos que nos sirva de aprendizaje para que no vuelva a ocurrir. Fijaros, algo tan sencillo y tan dramático como los duelos, o sea, el hecho, recordáis que cuando falleció una persona pues solo podían ir, pues muchos de esos niños se les ha abandonado en el duelo. O sea, sí que se han volcado los familiares en acudir, en enterrar a esa persona, tal, pero esos niños se han quedado ahí en su casa, no se ha hablado nada y no han entendido nada. O sea, realmente, pues igual cuando no había pandemia, pues tenían un abuelito al que veían cada X y luego pues han dejado de verlo. En casa estaban todos tristes, tal. Ha habido determinados puntos que no se han trabajado nada. Y luego también el tema tecnológico, y eso que soy hiper pro tecnología en muchos sentidos a nivel de educación, pero ha habido mucho mal uso y sigue habiendo muy mal uso. Y al ser casi como el chupete en muchos casos de muchos de estos niños, pues se les ha dado unas ciertas herramientas que son muy complejas. Aparte de generar una adicción o aparte de que pues estén muy enganchados a ellas, se acceden a contenidos totalmente inadecuados muchas veces para su edad y muchos de los tutores, de las personas que están con ellos, pues ni entran en ese detalle, se desentienden y eso es peligroso. Me interesa mucho esta idea de las nuevas tecnologías como chupete, ¿no? Porque es lo clásico que le pones al niño cuando no le puedes dar el pecho, ¿no? Pues también tiene que ver con esto, ¿no? No te puedo atender, te dejo las nuevas tecnologías, pero bueno, las nuevas tecnologías no necesariamente atienden, ¿no? Y también con respecto a esto de los duelos, Paco, que has estado cerca de los niños en duelo, los propios duelos que hay que ir haciendo durante la lucha contra el cáncer, el duelo cuando lamentablemente el cáncer acaba en muerte, ¿cómo se acompaña el duelo de un niño? A ver, cuando un niño fallece, un adolescente fallece, nosotros juntamos a muchos padres que han tenido la misma experiencia en el mismo tiempo, espacio del tiempo, y durante un año hacemos terapia con ellos. El primer día es muy gracioso porque vienen y no quieren estar ahí, pero vienen por educación. Y lo increíble es que el último día hay que darles un diploma porque no se quieren ir. Dicen, no, esto no, yo no quiero. Entonces, el duelo es muy difícil, es muy difícil. Hay que ser muy respetuoso con las creencias porque hay gente que cree, hay gente que pierde su fe. Y un tema muy importante, hablando de secuelas, los hermanos de los niños con cáncer son los mayores damnificados. O sea, yo tengo instruido que cuando entramos a un cuarto, si hay un hermano, él es el importante. Porque no se podéis imaginar la cantidad de anorexias de casos, ¿no? Entonces os lo digo en escuelas que por favor estéis pendientes de niños hermanos, porque eso es muy importante. Pero el duelo es muy, muy difícil. Es muy difícil. Es decir, la pérdida de un niño, yo creo que es el máximo sacrificio que te pueden pedir y es muy, muy, muy difícil de ponerle reparo. Yo siempre que voy y les hablo de Dios, pongo la mandíbula dura porque un día me van a dar un derechazo bien merecido. La bofetada, ¿no? No, seguro. Pero pues hay que torear, hay que lidiar. Y lo bonito es que como nosotros estamos durante todo el día con ellos, a veces entramos con mucho pudor al tanatorio y es increíble que nos quieren ahí, ¿no? Entonces, la importancia de que no todo es malo en mitad de una tragedia así es una herramienta muy, muy importante y una lección para nosotros, desde luego. Vamos a hablar ahora como de los encuentros que transforman y si uno puede sobrevivir a una experiencia así de traumática, en parte es por las relaciones, ¿no? Por la posibilidad de estrechar lazos con la gente con la que has atravesado esos calvarios o esas dificultades.
Muchas veces tenemos que repetir, y lo dice en vuestra página web, lo dice en la página web de ANAR, lo digo yo, lo decimos todos, ¿no? Oye, el abuso existe, el maltrato existe, el cáncer infantil existe, el suicidio adolescente existe, la enfermedad mental existe, el dolor existe, ¿no? Y si no escuchamos esas palabras, no estamos dispuestos a escuchar el dolor de los niños, no es posible cuidarlos, no es posible protegerlos. Suena difícil, pero no hay manera de dar un paso en positivo sin escuchar primero ese dolor, ¿no? Me pregunto si pensáis, cualquiera de los dos o los dos, que hay palabras prohibidas para los niños, temas prohibidos, temas de los que no pueden hablar o de que no tienen con quién hablar. ¿Y por qué nos cuesta tanto a los mayores escuchar esas palabras, ¿no? Mira, si adaptamos el lenguaje y sabemos canalizar, porque no es lo mismo hablar con un niño de 4 años que con un niño de 17 o un niño de 44. Pues al final tendríamos que adaptar el lenguaje en muchos casos, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, hay temáticas como el abuso sexual, como el suicidio, que siempre han estado muy desfenestradas a nivel tabú, ¿no? Es decir, es que si hablamos de esto parece que aflora más, o es que se potencia más, o se ven hasta ahora mismo, o sea, en los medios, el tema del suicidio es algo que ni se hacen reportajes, que ni se comentan. Es verdad que eso antiguamente se decía que podía, de alguna manera, pues potenciar... Efecto llamada, ¿no? Claro, pero es verdad que hablábamos en una época en la que quizás el medio más audiovisual más importante era la televisión. Ahora en Internet hay miles de recursos y miles de efectos llamada de 1000 maneras posibles de cómo me puedo suicidar, qué puedo hacer. Y eso está ahí y está muy expuesto. Entonces, lógicamente, tenemos que darle la vuelta y trabajarlo en serio. Ahora hacerle contrapublicidad, ¿no? En vez de hacerle publicidad, hacerle la contrapublicidad al suicidio, ¿no? No, y además se reclama mucho porque lo que sí que se ha pedido, y siempre, sobre todo a nivel de psicología, el hecho de que no se diga, en principio, pues la causa y cómo se ha llevado a cabo ese suicidio, ¿no? Porque es una manera también, pues, de demostrarles a personas que se encuentran en una situación parecida, pues, que la respuesta a su problema ha sido de tal manera o de tal otra. Salvando ese detalle y llevando a cabo, pues, distintas acciones, lo que tú dices muy bien de esa contrallamada, eso es clave. Y las cifras son abismales. Es lo que decíamos. Fijaros, es curioso, ayer cuando comentaban que estábamos 1800 personas en este congreso, ¿no? ¿Sabéis que de esas 1800 personas que estamos aquí, sin ningún problema y sabiendo la ciencia cierta, más de 400 de nosotros o habéis sufrido un abuso sexual o alguien muy cercano a vosotros lo ha sufrido? Y eso es pura estadística, porque son denuncias que en el caso de Europa el 20% de la población denuncia abuso sexual a lo largo de su vida. Uno de cada 5, ¿no? Así es. Entonces, claro, imaginaros, pues, si no es un tema menor o si no es un tema como para que podamos trabajar a fondo y podamos, por lo menos, intentar ayudar. Sin embargo, cuando nos toca hacer políticas de salvaguarda y decimos, joder, qué pesadez, ¿no? Más papeles y tal, pero en el fondo escuchar el abuso existe es muy importante. Y la muerte existe. Bueno, esto es un tema que es increíble. Yo estoy hablando de la muerte demasiado, lo siento muchísimo. Pero fijaros qué increíble. En países sofisticados anglosajones, cuando un niño a partir de una cierta edad se va a morir, se lo dicen primero al niño. ¿Ya? Mi reacción fue igual que la vuestra. ¿Qué? Pero fíjate que la reacción principal de los niños es: no se lo digáis a mis padres, se los digo yo. Planifican qué va a pasar luego. Si son creyentes, pues hablan del cielo, hablan de cosas. Y llegan con una tranquilidad, no te fijas, pues, maravillosa, pero desde luego lo abarcan de una forma. En España, y yo no tengo hijos, pues seguramente me ocurriría lo mismo, no decimos nada. Yo he visto una niña fallecer a las 12 y a las 6 de la mañana le estaba diciendo a la madre: mamá, no voy a morir, ¿no? Y la madre: no. ¿Y cuál es el problema de eso? Que cuando finalmente el adolescente más, pues efectivamente llega a sus horas finales, hay un silencio brutal, que no hay comunicación entre el padre y ellos, ¿no? Y hay que tratar de abarcar. Yo nací en México, y en México todo el mundo ha visto la película Coco, maravillosa animación, ¿no? Y se ríen de la muerte un poco. Yo en mi próxima película, que se llama Mi Otro John, que por cierto tenéis que verla, por favor, porque es benéfica, me río mucho de la muerte, ¿no? Entonces,
creo que hay que abarcar la muerte con cierta tranquilidad. Y amigos, más aquí, en las escuelas católicas, creo que digo, todos nos vamos a ir. Pido último, pero Sin prisa, sin prisas, pero es un tema que es muy importante porque quieres que no, yo digo, no soy profesor, pero uno de mis miedos y de muchos de mis hermanos y mis hermanas era cuando te topas con la muerte, ¿no? Y saber que puedes hablar de ello es muy importante. Muchas gracias. Bueno, pues como esta conversación va un poco de escuchar, os preguntaría cuál es el grito silencioso o sonoro de los niños, ¿no? O de todas las llamadas que nos hacen los niños como adultos, como padres, como escuela, como sociedad. ¿Cuál ha sido el grito que ha tocado vuestro corazón, ¿no? Guay, Toma pregunta. Me encanta cuando dices grito silencioso. Porque para que os sirva de ejemplo, y hablándolo con los psicólogos que atienden las líneas de ayuda directamente, ¿no? En primera línea, por lo general, cuando suena el teléfono y cuando se recibe una llamada, no se escucha nada. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, hay un gran silencio. En todo caso, un sollozo, un balbuceo, pero ese es el arranque muchas veces de esas llamadas, ¿no? Para luego pues, contar que se encuentra mal. Muchas veces es un amigo, me ha dicho un amigo que le está pasando otra cosa a otra persona, tal. Y siempre además por algo muy, muy light. Suele ser algo de partida bastante light para luego llegar a algo mucho más serio, ¿no? Entonces, por eso me encantó, o sea, el hecho de que dijeras lo de grito silencioso, porque es verdad que... Entonces, claro, al final es ese símil de decir, a ellos de por sí, aparte de la atrocidad que puedan estar viviendo, les cuesta mucho externalizarla. Y que lleguen, o sea, es tremendo, ¿no? Pasando unos filtros familiares, unos filtros de amigos, unos filtros de cercanía, que llamen o se conecten a través de un chat con un tercero porque han ido pasando por esos cauces y no se les ha escuchado. Y de pronto ya en una situación dramática donde ya no saben qué hacer, pues un amiguito o a través de algo que han visto, pues saben que puede haber alguien que les ayude por otro lado. Entonces, pues bueno, ahí sí que haría un pequeño matiz, ¿no? Y sí que de verdad, y aprovechando que estamos en este foro, o sea, sí que creo que aquí quizás, o sea, estáis los 1.800 profesionales más vocacionales que pueden existir probablemente en educación. Y tenéis ya no solo ese mérito de tener y estar con muchísimos de estos niños, sino, como decía, una gran vocación. Os lo digo sobre todo por lo que comentaba antes Paco del tema de escuelas católicas, ¿no? Es decir, pues es verdad que nosotros pues tenemos unos valores por encima pues para poder de alguna manera prevenir, ayudar, intentar volcarnos un poco más en eso. Sé que es muy difícil por el día a día de miles de cosas, ¿no? De planificaciones, de adaptaciones, de programaciones, pero realmente creo que lo más importante antes que todo eso pues es lo que les está pasando a estos niños y cómo quizás desde la escuela podemos ayudarles. Así que tenemos el reto de escuchar el silencio de los niños y de escuchar a los niños silenciosos, ¿no? A los niños invisibles. Yo cuando damos cursos en el aula, ¿no? Al niño que no se le ve, que no se le oye, a ese hay que escucharlo, ¿no? Porque su silencio es un grito, ¿no? ¿Y cuál es el grito silencioso o sonoro de los niños que tocó tu corazón? Yo creo que la necesidad de empatía. Yo creo que todo niño respira la necesidad de tener empatía en los adultos, ¿no? Y en la gente que lo rodea. Y a veces es a través de mostrar empatía a sus propios colegas, ¿no? Yo creo que un gesto de un niño hacia un niño es la cosa más bella, ¿no? Y es una forma de brindarle luz a algo, porque a veces hay tanto que corregir, ¿no? Hay tanto bullying, hay tantas cosas horribles, que quizás se nos olvida premiar lo extraordinario de la bondad de un niño a favor de un niño, ¿no? Y las hay, ¿no? Y eso es maravilloso, es un espectáculo. Yo creo que vertir luz sobre eso sería una ayuda. Quizás reconoce mi belleza, reconoce mis fortalezas, reconoce mi deseo también de ponerme al lado de los otros, ¿no? Y cómo ayudar a tu compañero, ¿no? O sea, y que se den cuenta lo afortunados que son, ¿no? Que se den cuenta lo afortunados que son y que quizás otro no es tan afortunado.
Yo creo que eso te quita la alfombra de los pies y te pone en la tierra. Y los niños son listos y aprenden si les permiten. Te ponen en comunicación con los otros, que también Sí. es esta idea de la conexión. Yo la verdad es que en esto quizá mi matraca es esta idea del niño, el grito de atiéndeme, ¿no? Atiéndeme, préstame atención, porque me parece que cuidar y prestar atención están relacionados con lo mismo, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántas veces decimos, este niño es que solo quiere llamar la atención? Claro, ¿qué otra cosa va a querer, no? Es que lo necesita, ¿no? Y por lo tanto, es como una parte de como mi misión en el mundo, es desterrar esa idea de este niño solo quiere llamar la atención como algo negativo, porque cuando un niño quiere llamar la atención, resulta que a lo mejor lo que necesita es atención. Y bueno, pues es una de las cuestiones, ¿no? No me dejes solo, mírame, escúchame, atiéndeme. No te siente mal que necesite tu atención porque la necesito, ¿no? Bueno, vamos a por las historias transformadoras. Hemos recorrido múltiples situaciones de niños y niñas que sufren, en las que necesitan escucha, en las que necesitan cuidado, en las que necesitan protección, pero en las que también demuestran sus fortalezas, sus capacidades, su empatía, su deseo de estar con otros, ¿no? Este congreso se llama Inspiradores de Encuentros y bueno, vamos a intentar ver cómo nos transforman esos encuentros. Me pregunto entonces cómo ha sido vuestra experiencia personal de encuentro con la infancia que atraviesa situaciones de abuso, de violencia, de sufrimiento, de exclusión. Si recordáis algún encuentro especial que os haya transformado, que os haya cambiado, alguna historia que nos podáis compartir de encuentros que hayan sido importantes para quién sois ahora, para lo que os importa. Mira, a mí me marcaba mucho en la escuela el tema, por ejemplo, que comentaba antes Paco del bullying. O sea, no sé por qué. Es verdad que el bullying, el acoso escolar ha existido toda la vida. Y entonces, pues dependiendo qué ámbito, se da igual si fuera un colegio de una manera o de otra. Y a mí me impactaba mucho cuando se producía, en mi caso, en mi aula. Y entonces sí que es verdad que eso me hacía saltar como un resorte y enfrentarme quizás a esos otros compañeros para decirles pues, que no me parecía bien lo que estaban haciendo, para tal. Y quizás en esa parte que dices de, no sé, de lucha o de... pues me marcó mucho. Y es verdad que, pues eso, y hablando así un poco de bullying, pues es algo atroz y todavía sigue siendo algo atroz. Aunque pensemos que hay muchas campañas, que se están haciendo muchísimas cosas, pensar que, por ejemplo, en el caso de ANAR, creo que el año pasado fueron más de 30.000 casos, que serían unos 100 diarios aproximadamente, y que al final derivan pues, en cosas tan dramáticas como pues, que puedan llevar a otra cosa. Por protección de datos no vamos a decir quiénes eran esos alumnos que cuando tú eras pequeño te hicieron despertar, pero sí que el encuentro con otros iguales que tú que sufrían el acoso o la violencia por parte de los iguales. Por eso es muy importante, también lo comentaba antes Paco, ¿no? Esa relación de entre iguales, el hecho de que se trabaje todo y muchas veces quizás nos centramos también en la víctima y no tanto en el agresor. Y de cara a prevenir, o sea, al final las personas por base somos buenas personas. Y más los niños. Dices, al final, si un niño hace algo raro, si hace algo malo es o porque lo ha visto a alguien, lo está imitando, o porque está pasando una época mala o provocado por algo. Y eso se puede atajar de raíz. O sea, a base de trabajarlo, de prevenir, de intentar elaborar alguna acción, sí que se puede prevenir. ¿Tú, Paco, algún encuentro particular que recuerdes y que sientas que ha transformado? Bueno, yo tuve algún profesor que le gustaba mucho cuando hacía el ganso, yo creo que por eso me metí en las artes. Pero aparte de eso, una persona me marcó muchísimo porque me explicó que Dios era mi amigo. Y esto es una petición, perdón, tengo muchas, pero esta petición es muy importante. Yo creo que, lamentablemente, a partir de los 15, la fe se tambalea. Ya no tienes la rigidez, ya eres libre de escoger, y este mundo pues, a veces es difícil, ¿no? Entonces, explicarle a la gente muy joven que Dios es su amigo es muy, muy importante. Y a veces está muy ligado a la educación, ¿no?
Entonces, pues la rigidez, Dios, pues, entonces llega un momento dado que eres libre y no vas, ¿no? A mí, una cosa que me marcó fue eso que me explicaron, ¿no? Oye, esto es tuyo, es intocable, no tiene que ver con nada. Y no falla. Y no falla, y es una comunicación entre tú y él, eso lo tendrás siempre, ¿no? Eso fue un gran favor que me hicieron y yo me encantaría que más gente hubiese tenido ese regalo. Me gusta porque hay una línea de lo que yo estudio, esto de la... Bueno. Gracias. Esto de la teoría del apego vinculado a la experiencia religiosa y cómo Dios actúa en la vida de los creyentes también como cuidador, ¿no? Que te impulsa, que te acoge, que te manda, que te recoge, que te escucha, que te cuida, ¿no? Que tenemos ahí un buen modelo para intentar copiar, ¿no? Esto de los encuentros es muy importante y, de hecho, pues en todas las teorías de la resiliencia se habla de que uno puede quedar roto por el trauma, una experiencia traumática, el abuso, el maltrato, la enfermedad, los terremotos, bueno, puede quedar roto por el trauma. Uno puede recuperarse y volver a hacer una vida como si nada hubiera pasado, y en alguna proporción de gente hay gente como que vuelve al punto cero, pero existe la posibilidad del crecimiento postraumático, ¿no? De que justo las experiencias más difíciles de nuestras vidas sean al mismo tiempo el punto de partida de una nueva manera de creer, de vivir, de pensar. No vamos a andar traumatizando a la gente para que tenga esta oportunidad. La vida misma viene siempre llena y cargada de dolores, pero dicen que una de las, digamos, condiciones obligatorias para que un trauma pueda ser el inicio de una trayectoria de crecimiento postraumático o de transformación son los vínculos, ¿no? Que el cimiento de la nueva construcción son los vínculos, las relaciones, quién te has encontrado ahí. Y hablaba, por ejemplo, Boris Cyrulnik de la idea de ser tutores de resiliencia, ¿no? De ser quien nos ponemos al lado del que sufre para hacerle sentir cuidado, para que tenga esperanza, para poder activar la confianza, para acoger el dolor, simple y llanamente, ¿no? ¿Se os viene a la cabeza algún, que puede ser un voluntario, puede ser un familiar, puede ser alguien que puede ser un acompañante espiritual, el nombre o la historia de algún tutor de resiliencia? Hay muchos. O sea, al final, mira, yo siempre defino... Tutores anónimos, ¿no? Sí, sí. La vida es como una montaña rusa, ¿no? Yo me lo imagino a veces como que tenemos grandes subidas y de pronto grandes bajadas. Pero es verdad que en esa vagoneta pues tenemos a personas muy especiales que en un momento dado nos van acompañando en ese pequeño viaje, ¿no? Hay veces que nos quedamos muy abajo y otras veces que subimos muy arriba. Entonces, lo comentabas muy bien ahora con el tema de las oportunidades y las amenazas. Es decir, realmente cuando pasa una cosa de estas, y por ejemplo en una escuela o cuando se lleva a cabo pues algo muy cerca, en un ámbito con muchos niños y con muchas personas, lo vemos como una gran amenaza y generamos un escudo sobre eso. Muchas veces se tapa, no sé, y más en casos de abusos o tal, hay un cierto temor, ¿no?, a que las familias se enteren, que salga la prensa, que se vayan los niños del colegio, que tal, y entonces se crea como un escudo brutal. Y realmente es todo lo contrario, o sea, realmente es una oportunidad, porque al final, y muy leado con esto, ¿no?, es decir, nosotros no nos salvamos ninguno de tener una enfermedad, de tener un cáncer, o en un momento dado, pero es verdad que en este sentido sí que hay una serie de patrones que, porque haya un cáncer en un momento dado o haya un monstruo dentro de una institución, eso no hace que esa institución sea una institución de monstruos, sino que realmente se puede cortar de raíz ese problema y se puede intervenir para que se trabaje en todo eso y se vuelque. Entonces, es verdad que hay muchos casos anónimos, pero es curioso por esa parte que os decía, mirad, creo que fue el miércoles, estuve en un evento que organizaba la Guardia Civil por el tema de violencia de género. Y hablando con distintos agentes del plan director, que es el plan que van a las escuelas, visitan, cuentan un poco la labor que hacen, me comentaban que en absolutamente todas las charlas que hacen siempre hay un niño o una niña que se les acerca y les cuenta algo. Le dice, oye, pues eso que habéis dicho de que los padres no tienen que pegarnos, pues a mí me pegan en casa.
o eso, pero es curioso, ya os digo, porque esta gente lleva a cabo muchísimas charlas en muchísimos colegios y no hay ningún colegio donde no salte un caso de estos. Entonces, esos son pequeños detonantes de decir, pues pequeñas alarmitas que directamente, pues en cuanto se les da una oportunidad de poder hablar o de poder expresar, pues lo comunican y bueno, por lo menos se puede. ¿Se te ha venido a ti a la cabeza algún tutor de resiliencia? Sí, alguno que otro sí, pero quizás a mí los tutores me los topo todo el tiempo. Y yo siempre digo que siempre hay algo que le gana algo, y digo de lo duro. Por ejemplo, hace un año entró un voluntario nuevo y era su primer día. El primer día es muy difícil porque te topas con el cáncer infantil. Y me cogió y me dijo, Paco, esto es extraordinario lo que hacéis, qué barbaridad. Y le digo, ¿y tú qué haces? ¿Tú has hecho algo anteriormente? Pues yo me paso todos los veranos en orfanatos en la India. También es extraordinario. Digo, Dios mío de mi vida, es que eso gana de calle esto, porque aquí tienen amor, tienen familia, tienen comida, tienen de todo. Entonces, yo creo que es eso, es decir, el sufrimiento nos lo topamos a punta pala y hay de todo. Pero yo creo que la lección es que somos uno, somos uno. Y en lo que queramos hacer hay que ayudar, pero aunque sea tu vecino, da igual la meta. Lo importante es ayudar. Amiga, fíjate que para reconciliarme un poco con la muerte, que me van a llamar Dr. Death aquí, a mí la explicación, porque la explicación más dura es si Dios existe, ¿por qué se murió el niño? Podemos estar un congreso para eso. Pero fíjate la explicación que a mí me dieron, con la cual comulgo, y es, cuando un niño, un adolescente inocente se muere, Dios salva a un imbécil que no se lo merece. Y eso es quién somos una familia. Entonces, debemos ser tutores de eso. Qué bonito. Bueno, está llegando nuestro encuentro a su fin. Hemos hablado de mucho dolor, pero entonces creo que necesitamos ponernos unas gafas muy especiales. Vamos a ver un vídeo sobre las gafas de realidad mejorada. Para que sepáis, esto es un proyecto en Valdebrón que requiere 6,2 millones de euros. Estamos en ello, vamos bien, pero estas gafas hablan de ello. Adentro vídeo, mientras nosotros nos vamos poniendo esas gafas de realidad mejorada, por favor. Tras la realidad aumentada y la realidad virtual, nace la única tecnología capaz de transformar realmente la realidad. Las gafas de realidad mejorada. Hada. Hemos desarrollado este gadget revolucionario gracias al talento y a la dedicación de nuestros mayores expertos. De menos de 1,30 m. Un dispositivo de alta resolución, gran autonomía y además sin cables, con uso intuitivo, que hasta un adulto sabría utilizarlas. Para su construcción hemos utilizado una estructura ligera y resistente de biopolímero monosacárido. O sea, cartón. Pero no son waterproof. Incorporan innovaciones de última generación, Cutting Edge. Cutting, que son de punta redonda. No te salgas de la raya. Y han sido sometidas a exhaustivos controles de calidad. ¡Qué bonito tu caballo! Pero si es mi perro. Las gafas de realidad mejorada están disponibles en varios diseños exclusivos. Al ponértelas, tal vez no notes nada distinto, pero si muchos os las ponéis, podremos hacer realidad la nueva área de oncología infantil de Valdebrón. Las habitaciones son mucho más grandes. Mira, una sala de juegos. ¡Qué chula! Con las gafas mis papás siempre pueden estar a mi lado. Pero no te olvides. Con las gafas todo es mejor. Ponte las gafas de realidad mejorada y ayudarás a que nuestra visión sea muy pronto real. ¡Un dinosaurio! Bueno, pues se ve muchísimo mejor, os las recomiendo. Estáis muy guapos. Os veo a todos guapísimos. Ahora con estas nuevas gafas, con la realidad muy mejorada,
si miráramos a nuestra escuela, a la escuela de hoy, no vamos a mirar a la escuela del futuro, ni a los niños que se convertirán en el futuro en futuros adultos, sino aquí, ahora, hoy, si miramos a la escuela con estas gafas, ¿qué nos gustaría ver? ¿Cómo creemos que la escuela puede escuchar mejor? ¿Cómo creemos que ya lo está haciendo, que puede cuidar mejor, que ya está cuidando, que puede enseñarnos a cuidar? Bueno, ¿qué vemos con estas nuevas gafas? Pues yo creo que falta un complemento, ¿no? Que sería unos buenos audífonos para escuchar también y escuchar mucho a todos nuestros niños. Y muchas veces, además lo habéis comentado los dos antes, cuidar y ayudar a costa de todo. A costa de todo. Comentábamos antes y decís de personas que quizás han sido pues, anónimamente algún pequeño héroe dentro de su escuela. Y me viene al caso un profesor que veía que uno de sus niños, pues no sé si fue justo en la clase de gimnasia o tal, tenía algún moratón en la espalda y lo comentó con él y era el padre que le pegaba auténticas palizas. Lo comentó con la dirección del centro y la dirección del centro le dijo que no se podía hacer nada, porque este padre era policía nacional y además pues era un hombre bastante problemático y tal, pero bueno, pues no había ningún problema. Este profesor siguió para adelante y además incluso le despidieron de su colegio por llevar a cabo esta acción de denuncia y tuvo bastantes represalias por este tema, pero ahí lo hizo. Y es verdad que se consiguió pues, que la vida de ese niño pudiera cambiar y realmente pues, no recibiese palizas de alguien que tenía muy cerca. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces cuesta, ¿no? A veces pues, luchar contra determinados sistemas, contra determinadas personas, contra determinados directivos. Pero ahí sí que os animo a que por encima de todo eso está el bien de estos niños. Y intentemos lo que sea, aunque muchas veces incluso nos tengamos que jugar nuestros garbanzos, porque quizás no valen tanto como lo vale lo que está pasando él. Así que si miramos la escuela con nuestras gafas de realidad mejorada, vemos una escuela llena de valientes, ¿no? Y que dan la cara por sus alumnos y que se preocupan más allá de sus tareillas, sino de la vida de los alumnos que tienen en clase y en el cole. Y tú, Paco, ¿qué ves cuando miras la escuela con estas gafas que tienes además hay un corazón justo encima de la nariz? Mira, nosotros trajimos 82 niños en la guerra de Ucrania. Llegaron, fue increíble, fue como una película. Llegaron en un avión militar, los sacamos literalmente de la muerte. Encima estaba aguanieve ese día, llegaban a España los pobres. Pero cuando llegaron a los colegios, fue como una transformación en todos los alumnos, ¿no? Porque aquello de lo cual hablaban estaba en su clase, estaba en su aula, ¿no? Yo creo que la escuela del futuro es eso, ¿no? Es que el niño, darle las herramientas para que sea un ser sensible. Porque los niños son maravillosos, pero hay que darles esa visibilidad, ¿no? Entonces mi escuela del futuro sería esa, ¿no? Una empatía con mucho amor y dándole la inteligencia que se merecen los niños que suelen ser mucho mejor que nosotros. Me gusta mucho esto que dices porque me parece que dar oportunidades para cuidar a los propios niños, para crear una especie de currículum, lo decía Bronfenbrenner, que era un señor muy listo, pero con un nombre impronunciable, bueno, es el padre de la ecología del desarrollo, que había que generar un currículum del cuidado en la escuela, porque al final pasábamos por la vida y llegaba la gente a tener hijos sin haber tenido la oportunidad de cuidar a nadie, ¿no? Y que la escuela tendría que dar la oportunidad de cuidar. Y cuando de repente la escuela se va a ver a los mayores del barrio o entra un bebé en clase o los mayores se hacen cargo de los pequeños, de repente se crea un aprendizaje del cuidado que puede ser muy valioso. Y esto mismo, ¿no? Que vengan alumnos que vienen de una situación de conflicto, que me voy a ver a mi compañero que tiene cáncer. Esta idea de darle al cuidado espacio en la escuela y no solo a cómo vamos a ser empleados de las grandes multinacionales en el futuro, sino cómo vamos a ser como cuidadores, me parece que si me pusiera estas gafas le dedicaríamos tiempo a eso en las escuelas. Y yo con estas gafas también veo una cosa que, bueno, pues que es muy importante en nuestros programas de Aprender Seguros, que es cuidar a los que cuidan, ¿no? Para poder cuidar en la escuela
alguien tiene que cuidar al cuidador, ¿no? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, no puedes dar seguridad si no tienes seguridad. Si nuestras escuelas son inseguras, pues entonces el profe no puede dar seguridad a sus alumnos. No podemos cuidar si no nos cuidan. Así que hay que generar, como en los castellets estos de Cataluña, los castells, ¿no? Se dice, cadenas de cuidado, ¿no? Alguien se va poniendo encima del otro. Y entonces, ¿quién cuida para que los profes cuiden a las familias y las familias cuiden a los niños, o para que los profes cuiden a los niños? ¿Quién cuida a los profes? ¿Quién cuida a las familias? Bueno, vosotros aquí, sobre todo, sois equipos directivos, pues sois vosotros los que tenéis que cuidar. Y vuestra tarea, sobre todo, es la de cuidar nuestra materia prima más importante, que son nuestros profes, ¿no? Y esto, en la Fundación ProMaestro lo tenemos clarísimo, ¿no? Con los profesores por la educación. Así que, si pudiéramos fortalecer esas cadenas de cuidado y luego pedir también a los políticos que cuiden a los coles, para que cuiden a los profes, para que cuiden a las familias, que puedan cuidar a los niños, y así todos nos cuidamos unos a otros, ¿no? Este sería mi realidad mejorada, sería que no se corte esa cadena, ¿no? Que igual que en la oración de esta mañana, todos podamos estar en conexión y como la seguridad ni se crea ni se destruye, que solo se pasa, pues nos andemos regalando cuidado unos a otros para siempre, ¿no? Bueno, pues nada, os invito a comprar unas gafas de estas para ir al cole el lunes y recibimos a María Ángeles. Muchas gracias. Nos las podemos quitar porque creo que hay que firmarlas, ¿eh? Ah, okay. Yo quería que siguieseis, ¿eh? Ah, sí, bueno, pues nos las dejamos puestas. Yo llevo doble gafa. No, que siguieseis hablando. Ah. Porque es fantástico, de verdad, todo lo que nos habéis inspirado. Todo lo que de hecho, se refleja en las preguntas. Ya lo siento que no va a dar tiempo la cantidad de preguntas que habéis enviado, pero bueno, sí que lanzaremos algunas. He de decir también que muchas de las que habéis ido lanzando, pues al final han ido siendo respondidas por lo que ibais comentando y demás. Qué importante esto que decías, bueno, todo lo que habéis dicho, no, pero me quedo con esto último que decía Ana. ¿Quién cuida a los cuidadores? Pues vamos a cuidarnos entre nosotros. Por ejemplo, en el ámbito escolar, si cuidamos todos a los niños, ¿por qué no nos cuidamos más los padres, las familias a los profes y los profes a los padres y todos a los niños? O sea, ese círculo, ¿no?, que me parece tan maravilloso. Bueno, yo ya no me enrollo más, que paso con vuestras preguntas. Una que se ha repetido, que le han dado mucho like, en plan de esta la tienes que plantear. ¿Podríais dar 4 pinceladas de cómo hablar al resto de niños de estas situaciones tan extremas que habéis estado comentando, pues bien sea una enfermedad, bien sea un caso de abusos o de malos tratos, lo que sea, que pueda vivir un compañero? ¿Cómo se traslada esto al aula y cómo se gestiona? Pues yo creo que tan real como la vida misma. Es decir, es lo que comentábamos antes de adaptar el lenguaje. Al final, muchas veces tenemos mucho más prejuicios los adultos. Realmente, fijaros lo que comentaba antes Paco, de cómo en otras culturas, ¿no?, directamente son los niños los que incluso se animan a poder trasladar mensajes tan dramáticos a sus familiares. Pues aquí es igual. Por eso el hecho de trabajarlo con cuentos, trabajarlo con materiales, o sea, hay multitud de recursos como para que podamos trabajar y hablar cualquiera de estos temas sin ningún problema. A mí me parece que una cosa muy importante es también preguntarles, o sea, tú les cuentas, como lo queremos hacer bien y nos angustia, pues lo decimos y cerramos, ¿no? Preguntarles qué han entendido. Ajá. Porque, bueno, pues en las preguntas de los niños nos vamos hacia, bueno, yo te lo cuento, pero ¿y ahora? ¿Y tú? ¿Qué sabes? ¿Qué me dices tú? O sea, entrar en diálogo, no solo soltar la historia, sino aprender a hablar sobre estas cosas. Y provocar, no sé, se me ocurre, dependerá de los casos, obviamente, pero que sea el propio niño, por lo que decía antes Paco, que a sus padres hay niños que piden ser ellos quienes les comuniquen la noticia. En determinados casos, por supuesto, y siendo muy cuidadosos, ¿el propio niño puede compartir con sus compañeros una situación? Yo creo que sí, yo creo que la valentía de un niño es evidente. Obviamente tiene que estar en un clima de seguridad, pero yo volvería al tema del cuento. El cuento es muy importante. El cuento, la comunicación del cuento. Había Milton Erickson, era un doctor que trató mucho los cuentos como forma de comunicación, y es una forma muy bonita porque el niño lo entiende. Y es muy metafórico, pero llegas a un nivel muy profundo del niño.
al final vivimos, nos gusta acudir a la narración, a la narrativa en nuestra vida, ¿no? Entonces, el cuento para los niños efectivamente ideal. Fíjate que además el cuento acompañado. Es decir, porque nosotros, por ejemplo, cuando se lanzó No te calles, no era un cuento para leerlo solo un niño, sino, como bien decíais, era un cuento para leerlo con su adulto. Claro, y cualquier duda, cualquier cosa que le chirriara, que pudieran conversarla. Ese punto es muy importante. Cuento que provoca el encuentro al final, efectivamente. Más preguntas que nos están llegando. Bueno, se me acaba de quedar en negro la pantalla. No sé si a vosotros os ha pasado, si soy yo o es la aplicación que está ocurriendo esto. A ver si lo puedo actualizar. O no sé si vosotros, no sé si tenéis el móvil aquí algunos, que se ha quedado en negro la pantalla. Ay, gracias. Porque sí que para el poquito tiempo que tenemos sí que me gustaría trasladar. Muchísimas gracias. ¿Qué palabra, es una pregunta que se repetía bastante también, qué palabra, perdón, luego pasamos a esta, pero es que hay una que interesa mucho. ¿A qué señales debemos estar atentos en la escuela para darnos cuenta de que un alumno nuestro está sufriendo profundamente? Hay unas señales de alerta muy evidentes que... Habéis hablado mucho de la escucha. Que un niño está sufriendo. Que un niño está sufriendo. O sea, cómo los profes pueden darse cuenta de aquí pasa algo. Antes habláis, por ejemplo, del que está más calladito. Bueno, yo ahí creo que no soy el más idóneo para contestar. Ahí, bueno, si acudimos a casi cualquier manual de maltrato, de abuso, hay como señales físicas, señales psicológicas, señales emocionales, pero digamos que no hay una causa-efecto, no es si se le pone un punto rojo aquí, el significado es tal, con lo cual en realidad es entrar en escucha. Yo diría, el niño que hablaba y se calla, que callaba y o sea, los cambios muy radicales en los niños que van acompañados de la sensación de malestar, habría que estar atentos. Y pueden estar pasando muchas cosas. Puede ser que de repente en casa las cosas van mal, puede ser que se encuentra enfermo, puede ser que está sufriendo daños o que se siente solo. Es decir, que casi todo el malestar, sobre todo cuanto más pequeños son, se manifiesta de formas muy parecidas. Con lo cual no tenemos la pista exacta, pero sí sabemos que algo pasa. Oye, algo está pasando con este niño. Si tenemos la sensación de algo está pasando con este niño, demos el siguiente paso. Acerquémonos, hagámonos disponibles, digámosle para lo que necesites estoy ahí, preguntémosle directamente. Y ya encontraremos señales como más directas. Ahí es donde apelamos un poco a vuestra vocación. Lo que decía un poco al principio, ¿no? Es decir, muchos de vosotros habéis sido o sois tutores de aula. Un tutor conoce a sus alumnos y además, en un tiempo, esto que comentabais de esos cambios, claro, es decir, en un momento dado, decir, porque incluso al revés, de decir, un niño que no hablaba nada y de pronto no para hablar de un tema o cosas que igual chirrían porque no son acordes a su edad, o porque realmente se le ve que ha desconectado y que siempre puede estar pasando algo. Y es verdad que los niños son súper transparentes para eso. Entonces tenéis esa oportunidad de poder ver qué puede estar chirriando. Era un polvorilla y ahora no se mueve. Estaba siempre tranquilo y ahora se enfada todo el rato. O sea, claro, cada niño da sus señales diferentes. Claro. Una pregunta muy... Bueno, es que son todas tan interesantes. Hay una pregunta que también nos trasladan. En un mundo en el que estamos hiperconectados, hay muchos jóvenes que se sienten solos. Igual les preguntas si, bueno, pues no, estoy con mis amigos o estoy aquí metiendo en las distintas redes sociales, tal, pero en el fondo se sienten muy solos. Pero a la vez es difícil llegar a ellos porque siguen con la mirada en la pantalla. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo se puede...? Hombre, es inevitable las redes sociales y ya vivimos en un mundo que es un hecho que vamos a vivir con ellas, ¿no? Quizás la importancia de saber parar y saber compartir y darles herramientas para que algo muy entretenido también ocurra, ¿no? Tenemos un niño que los padres están en un divorcio tremendo y el niño está sumergido en su iPad cuando están en casa, fuera del hospital, ¿no? Pues intentar darle algo para que no esté simplemente con eso, ¿no? Algo para compartir. Provocar alternativas. Como bien dice Paco, eso, el buscar otras actividades, trabajar de otra manera con él o intentar ver pues, otros hobbies, otras cosas. Pero es verdad que lo que comentábamos antes de la soledad acompañada, es decir, que es que ha crecido una barbaridad ese tema. Yo tengo una fórmula mágica que es la cena en familia. La cena en familia. O sea, por lo menos 35 minutos al día
de cena en familia. Sí. Y eso algo hace. Y esa no es difícil, ¿eh? Si se pone uno, yo creo No es que difícil. no. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias a los tres, a Arturo, Ana, Paco, muchísimas gracias de verdad por este rato, pero sobre todo por lo que hacéis. Y hacen tantas asociaciones, tantas fundaciones, que no se nos olvide que hay muchas más maravillosas también. Hoy están aquí con nosotros ellos, pero yo quiero también hacer extensivo este agradecimiento a tanta gente inspiradora de encuentros que hay en tantos lugares. Gracias por inspirarnos tanto. Muchas gracias.